noches, bienvenidos a esta casa, nuestro hotel. A ver, esta semana, una semana sumamente interesante. Han sucedido varias cosas. Han salido encuestas. El anterior domingo ha sido la encuesta de Página 7. También ha salido encuesta en RTP y alguna que solamente circuló en redes sociales. Parecería que los que estuviéramos en un ambiente preelectoral, parecería que todavía las elecciones no se hubieran terminado. Seguimos todavía metidos en el mundo de las encuestas. Los resultados del 21 de febrero se dieron ya hace más de 4 meses. La pregunta es, ¿seguimos circulando todavía en una campaña preelectoral con tanto tiempo de anticipación? Bueno, vamos a hablar de esto esta noche y vamos a hablar también, por supuesto, de el conflicto de la COP, que hoy ha tenido ya aparentemente un cierre. Hace media hora atrás, el vicepresidente ha dado una conferencia de prensa donde ha marcado las líneas de cómo habría decantado la negociación entre la Central Obrera y el gobierno central. También pues de las proyecciones. Para eso esta noche he invitado a Ilia Fortuny. Ilia, después de mucho tiempo en esta casa, en nuestro hotel, bienvenido. Gracias, Susana, buenas noches a los compañeros. Con nosotros también Armando Ortuño. Armando, hace mucho que no te veo, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación, Susi, y saludos a los compañeros también. Con nosotros también esta noche José Antonio Aruquipa. José Antonio, muy buenas noches, bienvenido a esta casa, a nuestro hotel. Hola, Susi, muchas gracias. A ver, Ilia, quiero empezar contigo y justamente, a ver, en el tema de lo que hablábamos a la introducción, ¿no? Siguen apareciendo encuestas después de 4 meses. Parecería que estamos en un ambiente preelectoral demasiado anticipado, ¿no? Se han conocido detrás de los pasillos de la prensa que estas cosas que al final uno siempre se entera, las tensiones que también ya hubieran en la oposición por elegir o no a quien podría ser el candidato para el 19, ¿no? Entonces pareciera que dentro del movimiento al socialismo también existen algunas tensiones. Tú has sido dirigente político, un importante dirigente político del MNR, pero también eres estratega político. Entonces, ¿qué sensación te deja que después de una intensa campaña contra, digamos, Evo Morales por primera vez? Eso creo que se ha coincidido en todas las evaluaciones, ¿no es cierto?, de propios y ajenos, que es la primera vez que se ataca la figura de Evo Morales, ¿no? Y se la ataca de manera intensa. Pues nada, la anterior semana Ipsos nos dice que Evo Morales sigue contando con el 52% de apoyo, lo cual para unos representa un bajón considerable, pero para otros representa pues algo increíble, que luego de 10 años de gobierno, de un natural desgaste, de una campaña muy dura contra el Evo Morales, ¿no es cierto?, tenga un 52%. 4 meses después, seguimos aparentemente en una ruta que parecería más de campaña que un momento de gestión natural de gobierno, como cualquier otro momento. ¿Qué opinas de esto, Ilia? Me parece normal, creo que no estamos locos los bolivianos. Es decir, si el presidente y el partido de gobierno han instalado en el escenario mediático su intención de desconocer los resultados de la elección e ir a lo que han denominado ellos un segundo tiempo, es lógico que eso te ha generado un ambiente otra vez casi preelectoral, absolutamente artificial, absolutamente inconstitucional, absolutamente tirado de los pelos políticamente, pero es un resultado de una acción y de una posición política del gobierno muy claro, que ha dicho esto no va, esto así con trampa, entonces los resultados del referéndum son políticamente nulos y vamos a hacer los referéndums que haga falta hasta que ganen. Esa es más o menos la posición del gobierno. En cuanto al tema de las encuestas, yo creo que hay que mezclar un poco las diferentes encuestas que has mencionado para tener una idea general, ¿no? A ver, creo que son encuestas muy malas para el gobierno y desastrosamente malas para la oposición.
Aquí todo el mundo va a salir perdiendo. Eso te demuestra nomás que hay una crisis de la representación política en el país y que todos están atravesando un pésimo momento. En cuanto al gobierno, yo creo que hay que matizar algunas cosas. Si bien dices, oye, 52% es una barbaridad en términos de aprobación histórica, yo iría con más cuidado. Es una encuesta que si tú lo vieras, es una encuesta del Eje, La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz. Si tú a esa encuesta le sumas Potosí, le sumas Chuquisaca, le sumas Tarija, le sumas Beni, seguro que el presidente sale aplazado y bien aplazado. ¿Y el campo? El campo yo creo que tiene mucho menos incidencia de lo que se piensa. Estamos ante un creciente electorado cada vez más urbano, ahí seguramente Armando me va a dar la razón. No ha sido tan determinante como otras veces. La distancia entre el presidente y el vicepresidente se aleja. Históricamente, los últimos 10 años, no históricamente, siempre estaban muy arriba los dos. El vicepresidente con unos puntitos abajo, pero han sido los dos mandatarios acostumbrados a tener aprobaciones del 75%, del 70%. Llegar a estos niveles es una pérdida de popularidad y de legitimidad tremendamente importante, pero no creo que haya que extrañarse mucho ni ver esto como un hecho aislado. Esto nomás, Susana, es parte de un proceso de desgaste político muy fuerte en el cual lo puedes corroborar con los resultados de las elecciones supranacionales para gobernadores y para alcaldes, lo que le ocurrió después al MAS con la aprobación de los estatutos autonómicos, una paliza en contra espantosa de casi 2/3 en 5 departamentos, y después el 21 de febrero. Es decir, esto es parte de un proceso de tremendo desgaste político, de tremenda deslegitimación del poder, que hay que leerlo como la pérdida de la hegemonía política del MAS de manera así muy, muy fuerte, ¿no? Eso para empezar. Creo que de todas maneras las razones están ahí, si tú lees la encuesta de página 7. Muestra de mercados. Sí, que es una encuesta más dirigida a analizar lo que ha ocurrido con el caso Zapata, ¿no? Ahí te muestra que la gente... Aunque también tiene el dato, ¿no es cierto? Tiene el dato de aprobación del presidente que Morales. Más o menos parecido, ¿no? Aparece más bajo, ¿no? Aparece más bajo que la de Ipsos. Sí, porque es una muestra más grande, quién sabe, son como 20 ciudades que se ha hecho, la otra son 4 ciudades del eje central. Pero básicamente yo creo que es un desgaste político muy grande de la oposición, del gobierno y de la oposición. A la oposición le va muy mal en la encuesta de Ipsos, es decir, al sistema parlamentario, al sistema opositor en general, le va tremendo, le va mucho peor que al gobierno. Entonces también hay que mirar esto probablemente desde una perspectiva más fría, con mayor cuidado, y preguntarse cuáles son las razones de un desgaste tan fuerte de todo el sistema de representación política. José Antonio, el presidente en una conferencia de prensa que ha dado esta semana que ya pasa para que hoy día empieza en realidad, ¿no es cierto? Y dice que no tiene interés en otro referéndum. Señala además de manera expresa, que no es la primera vez que lo dice, que uno no busca el cargo, que el cargo lo busca uno, ¿no es cierto? Entonces, con estos números de apoyo al presidente, una aprobación de más del 50%, que es evidentemente un bajón importante a relación de lo que se tenía en diciembre, ¿no? Pero después de una campaña, digamos, dura, donde se siguen en la agenda mediática tratando, pues el tema de Zapata no sale hasta el día de hoy de la agenda mediática, luego de 4 meses sigue marcando algunas cuestiones, ¿no? ¿Qué representa? ¿Qué representa que Evo Morales tenga aún el 50%, que tenga aún, digamos, por encima del 50% de aprobación, desde tu perspectiva? Bueno, eso representa que el liderazgo del presidente Evo Morales, pese a la campaña sucia de desprestigio, apoyada en una mentira, desplegada desde una conspiración político-mediática en contra de su
uno de sus patrimonios, porque aquí hay que hacer un paréntesis para analizar la imagen del presidente. Él tiene entre sus patrimonios, sus positivos, como se habla en términos de encuestas, que es un hombre trabajador, que es un hombre honesto, siempre dice la verdad, y es un hombre íntegro. Entonces, esta campaña desplegada de cara al 21 de febrero buscó mellar, desportillar, socavar el atributo de la integridad. Evo es mal padre, Evo tuvo un hijo, Evo cometió delito de tráfico de influencias. Esa mentira se desmorona porque se comprueba legal, objetivamente, que el niño no existe. Más bien se evidencia un delito al utilizar a un inocente para suplantar al supuesto hijo de Gabriela Zapata, y queda el presidente con su imagen, pese a esta campaña de desprestigio, casi intacta. Ahora, hay encuestas y encuestas, hay análisis y análisis de las encuestas. La encuesta, esto tal vez es una verdad de perogrullo, pero hay que decirlo, es una medición de un momento coyuntural, de una tendencia de la opinión pública. Es, como se dice, una fotografía. Una foto, donde van a salir feos todos. El mejor ejemplo es ese que una vez me decían, me pueden tomar una foto así, y uno no sabe si se está parando o se está sentando. Entonces, las encuestas hay que tomarlas así, son fotografías de un momento. En este momento, posiblemente, según la perspectiva de Ilia, todos han salido feos. Yo creo que esta encuesta nos está demostrando que Evo Morales mantiene su liderazgo intacto pese a esta campaña de desprestigio. Ahora, una encuesta es una herramienta de calibración de la opinión pública. Sirve, si estás en la administración pública, para ver desde un punto de vista autocrítico en qué te estás equivocando o qué cosas estás haciendo bien. Pero también una encuesta puede ser utilizada con fines políticos. Recuerdo un término que utilizó Ilia en un debate antes de las últimas elecciones nacionales. Decías, hay encuestadoras que han llegado a ser como mercenarios de la política, que un día te sacan un resultado y otro resultado de acuerdo con la conveniencia de ciertas tendencias. Y eso, decía Ilia, ha provocado el descrédito de las encuestas hacia la gente. Ahora, yo les voy a dar un ejemplo de cómo se puede utilizar una encuesta para perjudicar la imagen, en este caso, del presidente. Fíjense, les he traído un ejemplo concreto. El 13 de diciembre de 2015, esta es una publicación de Página 7. Por favor, la cámara. Se lanza una encuesta acerca del tema marítimo. ¿Cuál es la pregunta que se hace a la gente? La pregunta es, vamos a tomar un bolígrafo. ¿Quién cree usted que se ha destacado más en esta labor? En la labor de la defensa del tema marítimo. Esta encuesta se hace después de que Carlos Mesa participa en el debate con el periodista chileno que todos vieron. Y le va muy bien. 44%. Esa es la pregunta. Pero fíjense el titular. Y aquí estoy con dos expertos en encuestas. Y voy a recurrir a su análisis frío para preguntarles si la interpretación del titular corresponde a la pregunta. El titular dice, el 44% atribuye el éxito de la campaña marítima a Mesa. Y fíjense el resultado de esta mala interpretación. Casi inmediatamente después, en Chile, La Tercera publica una nota que dice, Mesa es mejor evaluado que Evo Morales en la demanda contra Chile. Y posteriormente, aquí en Bolivia, este medio de comunicación ni siquiera interpreta la nota, hace control copy, control paste y publica la nota. Entonces, es un ejemplo de cómo se puede utilizar una encuesta con fines políticos. ¿De verdad la copió y la pega? ¿No cita que es de La Tercera la nota? Claro, al final cita la nota. Yo digo que hizo copia y pega, y pegó y copió, porque indican la misma nota, no la interpretan. Okay. Entonces cerramos con eso. Nos están mostrando estas encuestas que los logros de gestión de gobierno son valorados por la ciudadanía y existe un
capital de credibilidad que aún se mantiene a favor del presidente. Armando, ahí vamos contigo. Las encuestas, a ver, como dice José Antonio, miden, ¿no? El clima del momento, ¿no? Y hay un dato en la encuesta que yo voy a aprovechar que tú eres economista y además experto en el tema de análisis de las encuestas, que es el tema de la economía, ¿no? El diciembre del año pasado la gente pensaba, el 70% de la población pensaba que estábamos muy bien, ¿no? O sea, que la economía estaba súper estable y toda esta cuestión, ¿no? Y hoy, que han pasado 6 meses, ¿no? La gente piensa que no estamos tan bien, ¿no? Cuando se dice gestión de política económica, ¿no es cierto? Carlita, ¿tenemos la lámina, por favor? Sí, que capaz la mostramos a la gente, ¿no? 44%. Es 44 y 45, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, Armando, ¿qué sucede para que haya una caída de 25 puntos? Porque yo no recuerdo que en estos 6 meses haya subido ni bajado el dólar. Es decir, no ha pasado algo que pueda representar algo realmente trascendental, ¿no es cierto?, para que esa percepción de la gente caiga en un 25%, pero me interesa tu evaluación. A ver, yo quisiera un poco entrar en la discusión sobre el valor de las encuestas. Si las retiramos, por favor. No, pero igual voy a comentar eso. A mí me parece que el valor de las encuestas naturalmente generan un debate político de un lado y del otro, y cada uno interpreta y lleva las aguas a su molino, uno dice, ¿no? Es decir, al final las encuestas pueden servir para construir una narrativa de un lado y una narrativa del otro, y eso básicamente es lo clásico en cualquier juego político. Entonces, si un político lo hace y otro lo hace, a mí personalmente no me sorprende que agarre un dato. Sin embargo, y además me parece que las últimas encuestas de las últimas 2 semanas, porque por lo menos hay 2 o 3, lo que nos muestran es, además nos colocan en un dilema, porque justamente ese 50-50 nos permite que, dependiendo de, como dicen, del ojo del analista, tú puedas verle el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Como no es un resultado tampoco tan contundente, ¿no? Es decir, hay una narrativa del gobierno que dice, no, hemos resistido, pero todavía tenemos el 50%, esto podía haber sido peor. Y es verdad, podía haber sido peor. En algún momento el presidente Morales tuvo 1/3 de la aprobación a mediados del año 2011. Pudo haber sido peor. Pero también es sorprendente que tengas casi 15 puntos más bajos que mediados del año pasado. Entonces, insisto que tú puedes decir eso, vaso medio lleno, o el vaso medio vacío, que tú digas, no, mira, el hombre bajó 20 puntos comparado a inicios del mandato. Ahora, yo creo que aquí en este tema es importante más bien centrarnos en qué nos dice todo este panorama. Y yo voy a plantear unas hipótesis, me animo a entrar en el debate. Es decir, lo que dice Ilia yo coincido, porque el dato otro importante, además de que el gobierno está medianito, digamos, para que nadie se moleste, no está fantástico, pero tampoco está en la lona, el otro dato importante es que nadie aprovecha esto en el sistema político. Y que pase lo que pase, la gente sigue opinando que la oposición no está haciendo un buen trabajo, que es el otro dato fuerte de la encuesta. ¿Qué opinión yo tengo que está pasando? A mí me parece que en cierto sentido esta es una reacción de la opinión pública a 3 o 4 meses en que la política se ha entretenido en cosas que desde mi punto de vista, día que pasa, son cada vez menos trascendentes para la gente. Si toda esta discusión sobre si Zapata no, Zapata sí, pasó aquí, pasó allá, salió en la tele, no salió en la tele, me da la impresión que a medida... Claro, que a medida que pasa el tiempo a la gente le cae un poquito pesada ya. Bueno. Y le cae un poquito pesadita, le cae un poquito... Que aquí estos cuates se están dedicando a discutir un montón de cosas que francamente son secundarias, cuando las preocupaciones de la mayor parte de los ciudadanos se sitúan, y ahí venimos a tu segunda pregunta, en otros ámbitos. ¿No es cierto? Y entonces me parece que en general la sanción que habla Ilia tiene un poco que ver también con eso, un cierto agotamiento frente a esta lógica de la política coyunturalista, de un problemita y de un montón de dimes y diretes que están ahí. Porque enfrente me parece que hay un tema que sí es clarísimo, y yo creo que tiene que ver con la economía, ahorita vengo a eso. Es que hay 2 datos políticos que son poderosos en este momento, me parece que todavía me da la impresión de que no se han asumido. Que hasta nuevo aviso, día que pasa, es un día menos en el gobierno del presidente Morales. Digo, hasta nuevo aviso, porque no sabemos qué pasará en el futuro. Pero por lo pronto, día que pasa es un día menos en un cierre de gestión que se nos viene de que hay 4 años.
Y por eso, naturalmente, el escenario político es un escenario de preguntas sobre qué viene. Entonces, por eso es que es normal también que todos estemos discutiendo qué va a pasar en las elecciones y eso. Primera cosa. Segundo tema, me da la impresión, ya vengo a la economía, de que además esto de saber que el 2018 va a haber cosas muy importantes que van a pasar, el propio gobierno planteó esa fecha, y el 2019 tenemos elecciones, a mí me da la impresión que gran parte de lo que va a pasar en 2018 y 2019 tiene que ver con lo que va a pasar con la economía. Y por eso es que la gente se concentra más a esos problemas que a otros problemas que en este momento están apareciendo y son los que la mayor parte de los medios y los políticos los toman. Y ahí vengo a tu pregunta. Lo que pasa, hay dos datos importantes ahí. Una cosa es el tema de la satisfacción de la gente con la economía y otra cosa es la aprobación de la política económica. Y yo creo que ahí también hay que ser claros. La satisfacción con la situación económica ha bajado, pero no ha bajado a niveles muy, digamos, no ha tenido un bajón tan fuerte como el que tú dices. Porque es cierto que el año pasado los niveles de gente que decía que estaba satisfecha con la economía, mucho o poco, digamos relativamente bien, eran 70%. Creo que las últimas mediciones indican que se ha bajado un poco, pero no es un bajón demasiado grande. Es decir, todavía hay una fuerte valoración de la gente sobre que las cosas están bien en su vida personal. ¿Okay? Pero atención, el dato que tú dices, solamente un 45% lo atribuye esa situación económica a la gestión económica del gobierno. ¿Okay? Entonces, yo creo que estas son alertas. Si la economía va a ser el tema crítico de aquí a 2 años, para lo que la gente va a opinar sobre este gobierno, yo me animaría a decir que la economía es la que va a definir cualquier escenario de Evo Morales y del MAS, cualquiera. Entonces, ahí es donde tendríamos que analizar. Y me da la impresión, y ahí remato, de que esos temas no están en la agenda, no son tocados, y entre otras cosas, por eso viene el fastidio de la mayoría con la élite política. A ver, hay un mensaje, Armando, súper fuerte alrededor de el tema económico. Si tú haces una revisión de prensa, tú puedes ver que hay también muy claramente, ¿no? Muchos analistas, evidentemente de oposición, ¿no? Que llenan las tintas, cargan las tintas y cargan los debates cuando se habla de este tipo de cosas, en que mañana un poco más y somos Venezuela. El tema de Enatex lo vamos a hablar el siguiente bloque, pero pareciera que no ha sido un tema tremendamente, profundo para que te indique, digamos, una caída de la producción boliviana, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y el tratamiento es complicado, es decir, es el 21060 de la época, poniendo una atención en todos los trabajadores, es decir, por ello soy trabajador, no sé, y me dicen que mañana me toca, que mañana me van a despedir, ¿no? Es decir, todo este clima de declaraciones luego no te pueden llevar a que verdaderamente entremos en una crisis. Claro, es que lo que pasa es que el tema de la economía es importante porque se construye en parte con expectativas, ¿no es cierto? Si tú tienes más confianza, inviertes, gastas más a partir de las expectativas que tú tengas sobre el futuro. Y de hecho, el discurso sobre la crisis es también una manera de plantearse los futuros combates políticos en los próximos 2 años. Y puede pasar incluso que al finalmente lo que se llama es una proyección de lo que uno quiere. Finalmente, probablemente ciertos sectores, desde mi punto de vista, de manera irresponsable, creen que el mejor escenario para volver al poder es que el país entre en una crisis económica, ¿no es cierto? Entonces, y el gobierno, a mí me parece que también tiene una necesidad. Al final, su mayor argumento en los últimos 3 años ha sido la estabilidad. Por lo tanto, la gran pregunta el 2018 va a ser ¿hasta qué punto el gobierno puede mantener esa estabilidad y hasta qué punto el gobierno puede demostrar que ha protegido a la sociedad y a la economía boliviana en tiempos revueltos? ¿Entiendes? Y los dilemas del tema Inatex y los dilemas de este tema tienen algo que ver con eso. Si tú te das cuenta, la narrativa del gobierno en estos temas, vamos a hablar más rato, tiene que ver con decir, miren, yo tengo que ahorrar, tengo que ser prudente porque no puedo tener empresas deficitarias porque estoy poniendo en riesgo esa estabilidad. Casi estás planteando que Enatex es una estrategia puesta por el gobierno. Yo no estoy diciendo, simplemente lo tomo como una señal. Vale. Sí, pero aunque tuvieras
plata para votar, no puedes mantener una empresa deficitaria. ¿Para qué la compraron? Eso vamos a aclararlo más adelante. De eso hablamos el siguiente bloque. A ver, Ilia, con estos temas de las declaraciones alrededor de cómo está la economía, de la crisis, etcétera, bueno, un poco te traslado la misma pregunta que Armando. ¿No te preocupa un poco este tipo de declaraciones que luego, ¿no es cierto?, tensionan no solamente al sector trabajador, que evidentemente por ahí el sector trabajador está en lo suyo, en su rollo, y no está revisando datos macroeconómicos todos los días. Eso también es verdad, ¿no? Y que se guían un poco por lo que dice la prensa, por lo que se escucha en radio, por lo que se ve en televisión, ¿no? Entonces, uno, ¿no? ¿Qué pasa con este ciudadano que de pronto escucha unas cosas tremendistas que por ahí no son así, ¿no? Y luego, ¿qué pasa, ¿no?, con alguienes, ¿no?, que quieran venir a invertir en este país, ¿no? Si yo agarro la prensa, etcétera, hago una revisión de prensa, hago una revisión de qué dicen, qué apuntan los analistas económicos en uno, en otro periódico, etcétera, ¿no te lleva a pensar que por ahí estamos contribuyendo a que en nuestro país no se invierta? Yo creo que a cualquier inversionista le va a espantar más las declaraciones, por ejemplo, del presidente Morales queriendo meter preso a un corresponsal de CNN, que de leer el análisis. Y la verdad no me preocupa, Susana. Es decir, si pensara yo que la economía va a tomar el rumbo en base al análisis de 4 columnistas económicos de oposición. ¿Tú crees que no influye en nada? No, por supuesto, porque el gobierno además maneja la comunicación del país, lo hace a través de medios directos, lo hace a través de medios indirectos y lo hace a través de la presión económica. El gobierno maneja la agenda mediática en el país, y creo que si resulta que hay 4 tipos que todavía pueden opinar en 4 medios, y que eso es un factor de desestabilización definitiva del gobierno, pues estamos ante un gobierno tremendamente débil. En términos económicos, volviendo a tu tema, creo que definitivamente no hay que preocuparse de eso, hay que preocuparse de por qué la gente empieza a manifestar dudas en cuanto al performance económico del gobierno. Hay que ver si los temas de corrupción que tú ves todos los días no están afectando. ¿Y ahí cuál es tu percepción? O sea, ¿por qué la gente, digamos, vamos porque la gente se informa. O sea, yo creo que tú no puedes pensar que un país que no ha podido salir de un modelo extractivista, un país que vive del gas, y que ha vivido del gas con un precio a $100 durante 9 años, puede ser lo mismo con un precio de 40. La gente no es tonta, la gente ve que estamos empezando a incumplir nuestros contratos con Argentina, que probablemente dentro de 2 años vamos a tener que sentarnos con la Argentina y con el Brasil con la duda si tenemos la capacidad de renovar y de proveer gas a nuestros 2 principales mercados, y que vivimos de eso. Pero además tienes un escenario de corruptela en general y de ineficiencia en grandes proyectos que a la gente le preocupa. Yo creo que la gente no es tonta, se da cuenta que algo está funcionando mal, y que la gallina de los huevos de oro ni siquiera la cuidaron, ni siquiera la llevaron al veterinario durante 9 años, y que está en riesgo, y que vivimos de eso, y que no puedes vivir de igual manera con un barril de petróleo a 100 que con uno de 40. Aunque vendas la casa, aunque hipoteques los muebles, aunque te prestes millones de dólares de los chinos, aunque vendas tu alma al diablo, Susana, no hay manera de reemplazar esa frescura de las divisas que le han entrado a este país durante 9 años, con unos precios que han llegado hasta los $140. Hoy el precio está a 45. Y según todos los analistas del mundo, no hay razón para pensar que durante los próximos 5 o 10 años los precios van a volver a los $100. Entonces, no es pues que son 4 columnistas que convencen a la gente. Creo que hay elementos que llaman a la preocupación. Este país, el proceso de cambio en términos económicos no funcionó. Definitivamente no funcionó. Se benefició el MAS de una política de hidrocarburos que venía de antes, además, pero no la construyó, y no construyó alternativas económicas. Es un tema de fondo. Eso. A ver,
A ver, quiero entender bien el tema de fondo, Ilia, porque me interesa que lo comuniquemos de manera correcta, ¿no es cierto? Me dices que la percepción del ciudadano puede haber ido, ¿no es cierto?, en el sentido de son testigos de estas corruptelas, son testigos de que, bueno, evidentemente no se puede vivir con $100 igual que como se vive con 40, pero resulta que digamos, en nuestra vida cotidiana, etcétera, no ha pasado un factor que pueda determinar algo, es decir, ni caída ni subida de precio del dólar, ni una baja tremenda de la producción. En el tema de lo del gas, bueno, nada, salía una información que Argentina volvió a pedir la mayor cantidad de gas, ¿no es cierto? Porque están entre un margen y el otro, igual que Brasil, ¿no? Pueden pedir entre 18 y 30 y creo que Argentina puede pedir entre 25 y 30, es una cuestión así, ¿no? Ahora está pidiendo 30 Argentina. Entonces, sigo sin entender, ¿no es cierto?, más allá de la sensación política, porque evidentemente a nadie le gusta que le digan hay corrupción o nada, evidentemente, por favor, ¿no es cierto?, pero sigo sin entender qué realmente es lo que hace que la población baje de una sensación de bienestar si no ha pasado efectivamente nada en el escenario económico. Lo que dice Armando es cierto, la economía se construye en base a expectativas y la gente entiende que los elementos en discusión son complicados a futuro, pero yo te diría que ya la gente tiene un termómetro muy sensible ante los temas económicos. Ya empieza a ver algunas cosas que prefecturas y gobiernos departamentales empiezan a recibir menos presupuesto. La gente que trabaja ahí lo sabe, sabe que el cinturón hay que amarrárselo 3 agujeros más. El tema de bienes raíces se empieza a sentir en algunas ciudades que ha bajado la demanda. Yo creo que hay varios elementos que te dicen, que te están indicando que no ha habido una reversión, digamos, de la situación económica. Coincido perfectamente contigo ahí, pero hay señales de que esto ya no es la jauja de los últimos 9 años. Hay señales de deterioro. Pequeñas probablemente, pero la gente las capta muy rápido. Pero justamente... perdón. Gracias. Adelante, José Antonio. Sí, yo quiero tomar una palabra que mencionó el compañero, es la irresponsabilidad. Con relación a estas dos realidades, la realidad que se construye virtual mediáticamente en medios de comunicación masiva y en redes sociales. Y la otra realidad, la realidad fáctica, verificable. ¿Cuándo comenzó a bajar el precio del barril de petróleo? No ha sido el año pasado. ¿Qué año ha sido? Hace unos... Un año ya. Deben ser 2 años ya, que comienza a decrecer esa cotización. Pero fíjense, el año 2005, la cantidad de ahorros, de depósitos en cajas de ahorro en Bolivia era de 3.000 millones de dólares. El año 2015 era de 21.000 millones de dólares. O sea, la jauja, el supuesto manejo irresponsable de la economía, se traduce en realidad en dinero que lo tiene la gente ahorrado. En todo este lapso de tiempo, el nivel de pobreza se ha reducido. Se han incorporado aproximadamente 2 millones de bolivianos a la clase media. Han dejado la clase baja para incorporarse a la clase media. Ese es un resultado de la política económica. Estábamos mientras nos preparábamos para la entrevista, hablaban de restaurantes. No sé cuál mencionabas, voy a tratar de probarlo, Ilia. ¿Cuál era el que recomendabas? ¿De qué hablamos? Del Red Monkey, ¿no? Del Red Monkey. Bueno, entonces aquí una propaganda para Pablo, ojalá que nos invite un platito por lo menos. Espectacular. Muy bueno. Fíjense, hablando de restaurantes, datos oficiales. En diciembre de 2005, los restaurantes habían facturado 67 millones de dólares. El 2014, 416 millones de dólares. Lo que ustedes me estaban hablando como ejemplos aislados se traducen en estos resultados. La gente está viviendo mejor, se está haciendo realidad el vivir bien. El nivel de consumo de las familias. Hablaba Ilia de la posibilidad
de la expectativa de la gente. Fíjense, y de la parte de bienes raíces. El año pasado se ha establecido que el sector de construcciones se ha incrementado en 21%. Datos oficiales, en Santa Cruz, hasta el año pasado, habían 974 nuevos edificios en construcción. En La Paz, 710 nuevos edificios. En Cochabamba, 590 nuevos edificios. Entonces, ¿qué nos dicen estos números? Que hay una realidad económica tangible que la gente siente en su bolsillo. Su calidad de vida ha mejorado. Obviamente, la encuesta nos muestra que hay una expectativa negativa y eso nos debe servir para trabajar, pero no con un criterio pesimista, negativo. Porque en eso sí yo coincido con ustedes. La expectativa en economía es un factor muy determinante. Tenemos que ser realistas, tomar estos indicios, estas evidencias y trabajar. Quizá informar mejor, comunicar mejor y generar nuevos planes que dinamizan aún mejor nuestra economía. Me tengo que ir a un corte, volvemos. En esta casa no es hotel. Vamos a hablar de, a ver, ¿qué ha sucedido entre la Central Obrera Boliviana y el gobierno central? Lo hemos hablado evidentemente la anterior semana, pero hoy parece que se ha solucionado el conflicto. ¿Qué ha pasado ahí? Quédese en esta casa no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel, y quiero empezar contigo, Ilia. A ver, se convocó, la Central Obrera convoca primero un paro de 24 horas, luego otro paro de 48 horas, luego otro paro de 72 horas. Al parecer ninguno ha tenido éxito, ¿no? Definitivamente todo el mundo ha seguido con su vida regular, alguna que otra manifestación puntual, ¿no? Que se rápidamente levantaron y pareciera que respondían a otro tipo de intereses y situaciones incluso quizás anteriores. Ilia, desde tu perspectiva, la Central Obrera infló el tema, ¿no? O sea, es una causa inflada, fue demasiado hacer una convocatoria de 3 paros seguidos para un tema que realmente pareciera que no era del interés de toda la Central Obrera y que habían unas discusiones al interior con relación a apoyar o no la movilización, o tal vez responde a una lealtad del movimiento obrero también al movimiento al socialismo. Sí, este es un ajuste de cuentas político interno, digamos, ¿no? ¿Qué se puede esperar de la Central Obrera Boliviana después de haber dormido con el gobierno durante 9 años? Una cosa es la afinidad que tú puedes tener en términos ideológicos, otra cosa es la vergonzosa sumisión de la Central Obrera Boliviana durante los últimos 9 años. Es decir, han destrozado en principio el valor de la fuerza sindical de una institución que, por el contrario, nos había llenado de orgullo en toda su vida durante muchas décadas. A ver, es un ajuste de cuentas en lo interno en el gobierno, porque hay que considerar que la Central Obrera Boliviana es parte intrínseca del gobierno y ni siquiera te digo con los movimientos sociales. No, la Central Obrera es parte del gobierno y se están empezando a pedir cuentas en el gobierno y está reflejando eso una enorme tensión en el gobierno que después de los resultados del 21 de febrero no han hecho cosa que empeorar. Es decir, si antes del 21 de febrero y se dice en los pasillos que una de las razones que llevó al presidente Morales a pelarla en términos de timing político y adelantar un referéndum, bueno, la otra razón era que se venía la crisis y saben que los riesgos son muy grandes, pero que el presidente estaba pidiendo lealtades inmediatas a través de un cerrar filas interno en el gobierno. Hoy, después de la derrota del 21 de febrero, las tensiones dentro del gobierno son enormes. Y yo creo que este debe ser el análisis. Es decir, no podemos quedarnos en el análisis de coyuntura, de prensa. Aquí hay un gobierno que está reaccionando de una manera que para mí demuestra la debilidad tremenda de un gobierno acorralado, un gobierno tremendamente asustado
tremendamente asustado por lo que puede ser su futuro político y probablemente el futuro judicial de algunas figuras del gobierno, y que reacciona en una carrera hacia adelante, insistiendo en sus propios errores, pero además planteándonos una arremetida de violencia política y una arremetida de autoritarismo político sin precedentes en la vida democrática del país. Es decir, estos ataques contra la prensa, estos ataques contra la iglesia, estos ataques contra todo el que se pone por delante, el que escribe una línea, el que piensa diferente el gobierno. Hay que empezar a contarle los años de cárcel, de 5 a 10, a 20 años de cárcel. ¿Por qué? Porque el gobierno está reaccionando, a mi juicio, ante su debilidad política. Es decir, en la encuesta de Página 7 claramente te dice que la gente no ha votado por el no el 21 de febrero por el caso Zapata. Ha votado contra los abusos del gobierno, ha votado contra el autoritarismo del gobierno, ha votado contra el cambio de reglas a medio camino a conveniencia de los poderosos, y mucha gente ha votado, aunque parezca una cosa muy exótica, Susana, y loca, ha votado por principio democrático. Me gusta este hombre, me gusta este gobierno, pero esto está mal, entonces voy a votar que no. La gente no es tonta, no ha habido pues tal conspiración, ni mucho menos. La gente se ha dado cuenta el día, al segundo o tercer día que explotó el caso, a ver, un ratito, ¿quién es esta señora que vive como millonaria? Que no tiene el perfil, pero ni siquiera parecido, ni siquiera cercano a ser una persona que vive como una estrella de Hollywood, en una casa de $1 millón, con un Mercedes-Benz, con $300,000 en autos, en cajas fuertes. ¿Qué es esto? Era la novia del presidente. Y era gerente de una empresa china que le ha metido $500 de contratos con el gobierno. Es decir, ¿podemos creer lo que ha dicho ayer el presidente? Que él no sabía de la CAMSEC, que no conocía, que hubo 7 contratos que el presidente no sabía, además que su exnovia trabajaba ahí, no, ni siquiera sabía que la exnovia, no sabía de la existencia de la empresa CAMSEC, y dice, no, ese es un tema de los ministros, yo nunca supe que le dieron esos contratos a la CAMSEC. Eso es ya forzar la mano, son explicaciones inauditas, que no las compra más que la base dura del MAS, ese 20-25% que todavía depende de la pega, o que todavía tiene cariños con este gobierno y que tiene lealtades con este gobierno. A esa gente se le está tratando de evitar que parta en estampida, y están cruzando a mi juicio ciertos límites que me parecen tremendamente preocupantes. Es decir, en la historia democrática del país nunca se había tratado de desconocer los resultados de toda una elección. Es decir, el 89, la banda de los 4 alteró 3 o 4 circunscripciones, diputaciones y senaturías, que derivó en que Jaime Pase al tercero sea presidente. Hoy hay un intento de desconocer una elección entera y de borrar este tema a la cubana, pensando que estamos en Cuba y que somos todos cubanos. Como siempre, volvimos al caso Zapata. Había pedido una evaluación sobre el paro de la COP y hemos terminado volviendo al caso Zapata. Sí, bueno, realmente no la vamos a poder, parece, sacar nunca, ¿no? a la señora Zapata. Quizás, entrando al tema del debate... Déjame que vamos contigo, José Antonio. Sí. A ver, ¿cómo evalúas el paro de la COP? Desde tu perspectiva, ¿hay una situación de desconocimiento de los resultados del 21 de febrero? Pero me gustaría, digamos, en estas líneas que ha planteado Ilia, ¿no es cierto?, cuando se habla, yo no es la primera vez que escucho que es una tensión interna del MAS. Cuando se habla de una tensión interna del MAS, ¿a qué tensiones internas se refieren? Gracias. Bueno, hay en toda organización, en todo movimiento político, hay tensiones internas, porque es político, pues, ¿no? En este caso, en relación al conflicto COP-gobierno, este último conflicto, que es bueno decirlo, hay que anunciarlo, hay un diálogo que está en pleno proceso, hace media hora debe ser, que sea una hora tal vez,
Se ha determinado un cuarto intermedio con muy buenos avances, es decir, hay buenos visos de entendimiento. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que Andrés Solís Rada describía como la existencia de una corriente de izquierda radical que plantea lo imposible para frenar la revolución posible, ¿no? Entonces, son maximalismos al interior de la izquierda que, por ejemplo, en este caso, utilizan argumentos alejados de la realidad. Dicen, el decreto de cierre de Enatex es un 21060. Nada más lejano de la realidad. Ustedes revisan los 10 artículos del decreto mencionado y no tiene ninguna relación con el decreto 21060, que todos sabemos para qué sirvió. Luego advierten con el cierre inminente de varias otras industrias, varias fábricas, el desempleo. ¿Para qué? Para consolidar y lograr el posicionamiento de un liderazgo, este liderazgo del compañero Mitma, que recurre a las herramientas que la COP tiene. No vamos a esperar que la COP escriba columnas, utilice las redes sociales. Esa no es su forma de ejercicio político. La COP tiene que salir a marchar, la COP tiene que presentar pliegos. Y la COP es parte sustancial de la emergencia de movimientos sociales que han conglomerado, que se han juntado, que han hecho fuerza política para generar el proceso de cambio. La COP tiene con el gobierno una alianza sustentada en la conciencia de clase. Los trabajadores saben que este es un gobierno de los trabajadores. Los trabajadores de la COP, afiliados a esta institución, saben que una de las prioridades del gobierno es atender las demandas de los trabajadores. Por eso es que tenemos el nivel, por ejemplo, hablando de cifras, de incremento del salario básico. Por eso es que tenemos la multiplicación del ejercicio pleno de los derechos laborales. Cuando la COP sale a marchar, tiene que hacerlo, el gobierno escucha, va a atender sus demandas en una mesa de diálogo. El caso de Enatex es un caso aislado, que hay que explicarlo. Hace un rato le decía a Ilia, hablemos de esto más un rato. ¿Qué es en realidad Enatex? Enatex es lo que surge como propuesta de solución a lo que fue el fracaso de Ametex. Ametex, administrada por un empresario, llegó a extrañamente entrar en déficit. Ustedes deben acordarse que después de declarar su imposibilidad de pagar beneficios sociales, ¿saben cuántos años el señor Ibercleit no había pagado beneficios sociales a sus empleados? 30 años. Esos empleados, los que trabajaban en Ametex, no habían cobrado sus beneficios durante ese tiempo. Como tenía la imposibilidad de pagar a sus acreedores, uno de esos acreedores eran las AFPs, se crea una junta de acreedores que comienza, como lo establece la ley, a administrar la empresa. Con esa junta de acreedores, Ilia, por eso quiero hacer la aclaración, el Ministerio de Desarrollo Productivo negocia primero el alquiler de la infraestructura. Locos, alquilar una cosa que está en ese estado. ¡Wow! ¿Para qué? Tú puedes llamarlo locura, pero desde un punto de vista de coherencia con la relación, con la actuación, con el comportamiento ético de preservación de las fuentes laborales, valía la pena. Porque estábamos hablando de 1.600 empleados para que esa empresa no quiebre. Se alquila y ¿qué se hace? Se subasta las maquinarias y se compra esa maquinaria en $15 millones. ¿Y qué se hace con esa plata? Se deposita al Ministerio de Trabajo y nuevamente, y espero que esto no sea calificado una locura, se beneficia al trabajador y se cumple con esa deuda que tenía de 30 años de finiquitos sin pagos. En promedio, cada uno de esos 1.600 empleados cobra 60.000 bolivianos de su indemnización. Una vez que se cierra esa fase de deuda, se abre recién con la maquinaria, con esta mano de obra calificada, el proyecto de Enatex, que hay que reconocerlo también con humildad, no resultó como se quería. Porque ahí sí habría que estar loco, Ilia. Abrir una empresa
con la intención de que fracase. No, esa no era la intención. La intención era que esta empresa continúe funcionando. ¿Por qué? Porque esa mano de obra debe ser, también hay que decirlo, Ilia, la mejor calificada del país. Tienen una gran capacidad laboral esos empleados. Lamentablemente no funciona, ¿y qué se hace? Se determina cerrar la empresa, pero igual priorizando los beneficios de los empleados. Hace poco, voy a terminar. El análisis, creo, es decir, ¿por qué esa empresa entra en una crisis tan grande? Y es obviamente por el cierre del ATPDA, de las preferencias arancelarias de exportación a Estados Unidos. Era una empresa que había encontrado un nicho estable de exportación a los Estados Unidos, haciendo cierto tipo de textiles. Se cortó el tema con la ATPDA. Mira, yo creo que el gobierno tenía absoluto derecho político, lo que tú quieras, pero nunca se reemplazó esos mercados con los anunciados mercados. Oye, que estos millones de prendas nos van a comprar los venezolanos porque son nuestros amigos. Nunca compraron una sola prenda. Ahora, me llama la atención también que, habiendo conocido cuáles eran los antecedentes de esa empresa, hayan llegado a un contrato de alquiler con opción a compra, es decir, no, y ahora lo acusan a Iberclay de que se enriqueció ilícitamente. Es decir, en ese momento no hicieron el estudio y ahora resulta que la culpa la tiene el que les alquiló y el que les vendió la empresa. ¿Y qué responsabilidad tienen, por ejemplo, los interventores del gobierno, que hicieron al parecer una pésima gestión? Y eso forma parte, ligándolo a la anterior pregunta, de las expectativas? Dice, oye, si se metieron a un negocio pésimo y lo reventaron, ¿no ocurrirá lo mismo la próxima semana con Cartón Ball, con Papel Ball y con todos los boles que han creado en los 9 años? La gente se asusta. Un minuto para los 3 puntos. Exactamente. Porque si no. Discúlpame, Armando. Primero, la crisis de Ametex se manifiesta entre el 2000 y el 2005. El ATPDA, que sus siglas lo dicen claramente, DEA, que tenía una condicionante de la aplicación del método de represión, de erradicación de coca para que compren textiles, esa era una condicionante, se cierra el 2008. Entonces la crisis se manifiesta antes. Segundo, el proceso contra el señor Iberclay no ha empezado anteayer. Hace años ya que se viene investigando por qué una polera polo de gran calidad se importaba, salía de Bolivia a $10 y se vendía afuera en 5. Bárbaro, lo único que ellos deberían haberlo hecho antes de comprar el negocio. Déjame concluir, Ilia. Son realidades que nos muestran objetivamente cuál es la situación de esta empresa. Y finalmente, nos pueden acusar, culpar de que no fuimos sensatos al comprar una empresa en crisis. Te estamos demostrando que lo que se ha buscado y se ha logrado hasta este momento es preservar los derechos laborales de esas empresas, de esos empleados, de esos compañeros. El señor Iberclay tendrá que responder por qué no pagó beneficios a sus empleados durante 30 años. Si tenía el mercado asegurado, ¿por qué perdió el control de su empresa? La Junta de Acreedores se formó antes de que el gobierno tomara las decisiones que tomó, porque esa empresa estaba en déficit. Y hasta este momento lo que se ha tratado de hacer es preservar los derechos laborales de esos trabajadores. Armando. A ver, tú eres especialista en políticas públicas y me interesa que cuando hay una empresa insostenible, si es correcto o no, desde tu perspectiva, que el gobierno financie la insostenibilidad. No, a mí me parece que, y yo quisiera contextualizar justamente respondiendo a esa pregunta. A ver, está bien que el gobierno, y podemos evaluar y hacer seguramente evaluaciones sobre si pudieran hacerlo mejor, quiénes son los responsables, y seguramente ahí hay toda una historia que recién empieza a aparecer. Pero la pregunta que creo que importa en este momento es, bueno, si fue un error, ¿persistimos en el error? Que es lo que tú me estás preguntando, ¿no es cierto? Persistimos en mantener una empresa que va a generar pasivos para el Estado. Y mi respuesta, yo te diría, yo justamente creo que en ese sentido el fondo de la decisión del gobierno es justificada y coherente, ¿no es cierto? Y quiero agregar una cosa adicional a esto. A ver, creo que el fondo del debate también en esto nos lleva a la primera parte que estábamos discutiendo. A mí sí me parece una serie de señales políticas interesantes, que hay que tomarlas
y que no van a ser fáciles de gestionar, del presidente Morales desde hace unos meses. ¿Cuál ha sido la posición del presidente Morales, que se dice que no toma en cuenta la situación de la crisis? Pero por lo menos yo creo que él la tiene clara en una cosa. Él ha dicho, mira, hay menos, y viene el tema de la reducción del precio de los hidrocarburos. Él ha dicho, bueno, hay una reducción de recursos por las exportaciones del gas. Y eso me lleva a una conclusión clara. Por lo menos en los siguientes años no vamos a hacer nuevos gastos en nuevos bonos, en nuevas transferencias que comprometan al Estado en mediano plazo. Y en segundo lugar, da esta línea política que a mí me parece novedosa para un gobierno al que a veces se le acusa de populista, que dice, miren señores, las empresas públicas tienen que ser eficientes y tienen que dar ganancias si quieren mantenerse, ¿no es cierto? Ahora, ustedes me dirán si eso se aplica a todas y todas, pero para mí como principios, y creo que eso hay que decirlo también, si como principios son principios sanos y son principios que nos permiten decir que por lo menos este hombre en eso la tiene clara, en este objetivo de llegar al 2018 con una economía más o menos saneada que le abre posibilidades políticas. Ahora, dicho eso, sin embargo, yo creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Asumir las decisiones que implica esa decisión política tiene costos. Es decir, implica tener que tomar decisiones que van a ser difíciles. Implica tener que entrar en conflictos con, por ejemplo, el sector obrero, ¿no es cierto? En este caso, en el caso de Enatex. No, y probablemente implica tener, y no hemos mencionado, el otro gran conflicto, implica tener que tomar decisiones como en el caso de los discapacitados. Ahora, solamente anoto eso, al final es fruto de esa decisión que tiene un objetivo político, ¿no es cierto? Pero en buena parte, algunos de estos conflictos surgen de los desafíos que tiene el gobierno en gestionar esa decisión. Mi gran pregunta es, al final de este conflicto, va a ser si al final el gobierno va a poder sostener esa posición, que desde mi punto de vista es racional, ¿no es cierto? Uno la comprende, más allá de las responsabilidades que pueda haber de gente que haya manejado mal, pero yo insisto, a mí me parece que seríamos un poco locos de decir, bueno, se hizo mal, fue un error, pero entonces persistamos en el error. ¿No? A mí no me parece eso, ¿no es cierto? Entonces, ese es un punto. Y el segundo tema, que también quisiera poner un poco en la mesa, es decir, creo que también el otro tema que a ratos en el análisis que a veces hacemos, me parece que confunde, es que seguimos zapatizados, ¿no es cierto? Y todo se construye en torno a lo que el gobierno tiene que parecer, que el gobierno solo vive con lo de Zapata. Y es verdad que ahí hay todo un lío, y la verdad que el gobierno a veces no lo hace lo mejor que podría hacerlo para este lío. Pero por ejemplo, estos otros temas, este tema de Enatex, este tema de ciertas decisiones de política económica del gobierno, me parece que digamos, bueno, tendrán alguna relación con lo de Zapata, pero empezar a analizarlo todo desde el prisma de Zapata y que pasó esto y que pasó esto, está bien, uno lo puede hacer como discurso político, pero no sé si es coherente para entender los retos del país en los siguientes 2 años. Me tengo que ir a corte. Quédese en esta casa, no es hotel. Vamos a hablar de las proyecciones. Quédese con nosotros. A ver, volvemos. Ilia, tú no lo puedes haber dicho mejor en el anterior bloque. Sí, les voy a pedir respuestas un poquito más cortas para que alcancemos este bloque, por favor. El dato que siempre se repite en las encuestas es, pues, realmente la oposición, ¿no? Tenemos una lámina por ahí, por favor, donde se dice que, a ver, la oposición con cuánto está, 58% la desaprueba, ¿no? O sea, 30% la aprueba, que es el duro, digamos, ¿no? Que siempre ha tenido la oposición, pero un 58% la desaprueba. Quiero agradecer a Ángel Careaga de paso por prestarme sus láminas. Las sacamos, por favor. Entonces, ahí, ¿no? Más allá, este dato no nos representa una sorpresa. Siempre la oposición en esos 10 últimos años ha estado muy mal calificada, ¿no es cierto? No es un dato distinto a lo que se podía haber presentado ni el 2007, ni el 2009, ni el 2011, ni ahora, ¿no? ¿Cómo ves la proyección? Lo que te decía el primer bloque, ¿no? Ya se sabe que hay unas ciertas tensiones y las mismas encuestas están dando quiénes podrían ser los candidatos opositores. Tienes un Mesa con 22,
un Costas que está con 18, un Samuel que está con 14, un Tuto que está con 9 y un Revilla que está con 7. Digamos que el resto están por debajo del 3, no vale la pena señalarlos. Tú como estratega, Ilia, ¿no? A nadie se le pasa que tú eres comunicador político, también, ¿no es cierto?, entre las otras cosas que haces, que además cocinas muy bien. No cocino datos, pero comida real. ¿Qué le recomendarías a cada uno de ellos? Digamos, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer Mesa para convencer a todo este grupo que él es el hombre? No, yo no creo que esa sea la posición del expresidente Mesa. Él ha manifestado de manera sistemática y muy clara, sin ningún tipo de bemol, de que él no está en carrera electoral y que no son sus intenciones. Creo que las cifras te demuestran un agotamiento de todo el escenario político. Es decir, tú no puedes disociar tampoco a una oposición que a mi juicio ha sido de una u otra manera funcional al gobierno durante los últimos 10 años. Explícame es decir, una eso, oposición muy chata en su lectura política, muy chata en sus enfrentamientos, una oposición que nunca terminó de entender ni lo bueno ni lo malo del gobierno. Es una oposición que hasta el día de hoy está mirando con las luces bajas sus intereses de gestión o sus intereses económicos. Es una oposición que finalmente ha sido parte de la construcción de este proyecto de poder del MAS y que ha sido funcional, es decir, que ha alimentado la acumulación desmedida de poder y que no han dado la talla. Yo creo que todavía está en duda también esos nuevos liderazgos regionales que se dieron hace un año en las elecciones subnacionales. Están en duda, creo que no han dado sí, un año después uno esperaría otra cosa. Esperarías que estén haciendo política y en realidad nadie está haciendo política. Yo creo que eso ahí tenemos que ser muy claros también, es decir, nadie está generando visiones alternativas de país, visiones que puedan enamorar nuevamente a la gente para entender que después del Evo pues hay vida. Por supuesto que hay vida. Después del Evo no se acaba ni la democracia ni se acaba la política. Ahí nomás, ¿no? El año pasado, el anteaño pasado, incluso el 2014, hubo, digamos así, un clima cuando Rubén Costas apostaba por Luis Revilla, tú te acuerdas, ¿no es cierto? Hay una tensión con Samuel, etcétera, ¿no? Que Luis Revilla podría haber sido el candidato. Sin embargo, tenía una percepción más alta, ¿no? Nunca pasaba del 14, pero hoy está en 7, ¿no? Y si uno hace una revisión de estas encuestas, ha bajado en casi un 25%, ¿no? Su nivel de aprobación. Entonces pareciera que la gestión le está en contra, ¿no? Y hablando de los liderazgos estos regionales, ¿qué es lo que tendría que hacer Revilla, ¿no? Para, no sé, convencer que él podría ser el hombre, ¿te das cuenta? Sorprende un poco que un año después un alcalde que ha hecho una campaña de la felicidad, todos somos felices porque nos subimos al Puma, etcétera, etcétera. Una campaña que gusta, ¿sabes? Es una campaña que ha vendido muy bien, ¿sabes? ¿No? Pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo en tan poquito también se cae en un 25 y además que había un clima de expectativa alrededor de él? ¿Qué ha pasado? Yo creo que las cifras de Revilla siguen siendo muy buenas. La aceptación, la popularidad, la aceptación de su gestión sigue siendo muy buena, pese a que es un alcalde que creo que en algún momento hubo esa percepción de que se le estaba enfrentando al gobierno. Es un alcalde que ha tenido que yo creo que sufre todos los días un poco los embates del gobierno en el corazón del poder. Tiene a todo el gobierno encima, 40 juicios encima, los transportistas utilizados políticamente, no le han dado tregua, así tiene una gestión complicada en términos políticos porque el gobierno no le perdona una. Sin embargo, sus cifras se mantienen bastante bien, cosa que tampoco a mí me dice gran cosa. Yo creo que hay que dejar de hacer política en base a las encuestas. Es una de las claves, yo creo, de esta discusión. Un poco con la percepción que tenías en cuanto al bajón de Evo Morales, porque
se podría, digamos, traducir que un bajón de Revilla que es significativo es igual con qué lente uno mire, ¿no? Al MAS le parece que es increíble que Evo Morales esté en el 52%. No, yo creo que hay que, lo que te decía en un principio, no hay que ver solo la foto, las encuestas sirven cuando las ves acumuladas y cuando las mezclas unas con otras y cuando sacas una percepción más global. Pero te insisto, eso de hacer gestión o de hacer política en base a las encuestas, creo que es uno de los factores que nos ha llevado a todo el sistema político a estos grados de deterioro. Es decir, probablemente no se está haciendo política ni desde la oposición ni desde el gobierno. Y eso se expresa claramente en el descontento de la gente. Y no tienes que mirar encuestas, Susana, para ver eso. Tú sales a la calle y sientes que hay un agotamiento de la gente, ya sea por el caso Zapata, pero esto va un poquito más allá. Es decir, se está dejando de hacer política, se está dejando de pensar. El gobierno y la oposición se han desconectado de la gente y se han desconectado de las ideas. Y cuando te ocurre eso, es que te has desconectado de la política. Has dejado de hacer política y terminas siendo un rehén de tus agendas mediáticas, de tus tensiones internas, de tus odios y tus desencantos. Es decir, la política se convierte en algo chico, se convierte en chiquitaje, en politiquería, y eso puede funcionar un tiempo, pero cuando insistes en eso, y todos insisten en eso, el tema termina pues por descomponerse. La gente se pudre, Susana, y empieza a reaccionar mal contra todos. Y creo que todo el sistema político está contribuyendo a electoralizar, a mediatizar el tema, a encuestizar la política, qué dice qué dice el otro. Justamente por eso daba la introducción de la manera en la que se daba, ¿no? Es decir, estamos en un circuito de encuestas, como pareciera que estamos en un periodo preelectoral cuando el gobierno acaba gestión el 2020, ¿ah? Es decir, estamos en 2016, guarda, hay un ¿no? Montón de tiempo, hay un montón ¿no? de tiempo. A ver, Rubén Costas, igual, ¿no? En este juego que nos han presentado y que creo que es un circuito en el que se está insistiendo al que vayamos, mantiene sí una aprobación súper interesante, pero si uno cruza con las de Poder y Placer, parecería que Costas casi tiene un rechazo en el alto, ¿no? Tiene un porcentaje entre el 5 y el 7% de manera sostenida, representa pues definitivamente casi un rechazo, ¿no? Entonces, en perspectiva, digamos, a largo plazo, ¿cómo se puede plantear, digamos, o sea, evidentemente no se puede gobernar sin Santa Cruz, sin duda alguna, que es donde tiene un 67%, ¿no es cierto? Como nos dice la encuesta. Pero tampoco se puede gobernar sin el alto. Entonces, ¿cómo se resuelven, digamos, esas encrucijadas en las que se encuentra la oposición, no ahora, hace muchos años? Que quizás el problema de la oposición otra vez es que, y vuelvo a mi obsesión, yo creo que lo que va a evaluar la gente, más que estrategias parciales, lo que va a evaluar es cierta consistencia en las propuestas de futuro para el país, ¿no es cierto? Y yo creo que hay que tomar también las encuestas como un punto de partida. A mí, la verdad, me da la impresión que quizás en esta semana o en estas semanas, recién ya nos estamos librando un poco de la resaca desagradable de lo de Zapata y toda esta historia. Y estamos empezando a entrarle, incluyendo con el caso de Natex y otros conflictos, a preguntarnos las verdaderas cosas que debería interesar a este país en los próximos 2 o 3 años. Y ahí hay retos, ¿no es cierto? A mí me parece que, por ejemplo, el reto de la oposición, y mira qué importante, lo más probable es que, es una suposición mía, que el 2018 y el 2019 las preguntas que van a estar en la cabeza de los bolivianos, de los ciudadanos, van a ser, bueno, ¿qué hizo este gobierno para ayudarme a pasar el temporal de una crisis que parecía que nos iba a comer a todos? Esa va a ser una pregunta del ciudadano del 2018. Segunda pregunta que va a tener el ciudadano del 2018, va a decir, ¿qué hizo el gobierno para aprovechar el estirón que teníamos y para darnos una proyección para los 5 años? Segunda pregunta. Si el gobierno sabe responder bien esas dos preguntas, sabe dar seguridad a la gente y demostrar que en estos 2 años dio seguridad, protegió al país en la tormenta, va a tener un activo. Y si además muestra que hizo lo necesario para darle un futuro, también va a poder hacer. Y ahí todos los escenarios se abren para de manera seria.
¿no es cierto? A mí me parece que tenemos una oportunidad, es decir, todos los procesos electorales acaban con pasiones desatadas, ¿no es cierto? Gracias a Dios me parece que estamos pasando, ojalá, ese momento de pasiones desatadas, y creo que tenemos que empezar a discutir democráticamente y de buena manera estos grandes temas. Creo que el país tiene un desafío enorme, Susana, y yo la verdad que en esto creo que oposición y oficialismo tienen que ser muy serios. El país se va a enfrentar a 2 o 3 años, y toda la región latinoamericana, de incertidumbre económica. Hay enormes retos para el país, pero yo también insisto, y eso también tomo de lo que decía aquí el colega, el país también tiene oportunidades, ha logrado un montón de capacidades gracias a estos 10 años que se pueden aprovechar. Más bien yo creo que el gran drama sería que sigamos persistiendo en pequeñas cosas, sigamos peleándonos por ese tipo de cosas intrascendentes que yo creo que a veces sirven para las elecciones, pero no siempre, y nos olvidemos de esos grandes temas. Ojalá la fase que está pasando sea superada y los verdaderos debates se empiecen a dar en torno a el futuro del país, en torno a la manera como funcionar en años revueltos. E insisto, para mí yo creo que lo que los ciudadanos van a evaluar el 2018 es quién les ofrece certidumbre y seguridad. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Armando, Ilia, José Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto a usted, y esperamos que esta casa, nuestro hotel, sea un espacio que ayude un poco a generar este tipo de debates más profundos de a dónde queremos llevar el país, a dónde queremos llevar nuestra casa que es Bolivia. Conmigo hasta el siguiente domingo, muy buenas noches.